esto ha sido como un desenamoramiento total de esas promesas que un día nos hicieron, cuando realmente fue la erupción, todo el mundo, cuando digo todo el mundo o los que gestionan esta emergencia, prometieron y después no han cumplido nada. Y transcurridos muchos meses que hemos perdido, nos dimos cuenta que ellos no tenían ninguna intención de, de forjar un plan trabajando con el propietario, con el afectado, no solo hablamos de Puerto Naos y La Bombilla, de hacer algo realmente que es su cometido para que nosotros volviéramos a nuestras casas y negocios. Nos dimos cuenta claramente que esa ayuda no la íbamos a tener y de ahí se derivó la creación de una plataforma para trabajar en equipo, porque nosotros sí trabajamos en equipo. Una plataforma es para trabajar en equipo y sobre todo para enfrentarnos. No me gusta la palabra enfrentar. Yo siempre digo que nosotros hemos llegado a esta situación porque los que gestionan esta emergencia por parte del Cabildo de La Palma, del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y el Gobierno de Canarias nos han obligado a empezar a luchar por lo nuestro. No sé qué pensará Luis. Bueno, con respecto al momento de comenzar, digamos que comenzar a darnos cuenta de que estábamos por el camino equivocado, quedándonos con los brazos caídos, cuando en un momento determinado fui a la zona del charco por donde se podía entrar a Puerto Nao y vi que habían colas inmensas para poder entrar y no había organización prácticamente ninguna por parte de los políticos y de repente llega un político a la fila, yo era el quinto de la fila y salí caminando a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana no había llegado de vuelta de los coches que había y llegó y entonces vi que por el otro lado aparecían una fila de coches que dice que es que había un listado. Bueno, pues ya me sentí mal. Ya dije, aquí hay una serie de discriminación con las personas que no es normal. Me enfadé un poquito, entregué mi DNI y pedí que hubieran 5 personas que me acompañaran. Esas 5 personas, entre ellas estaba Belki, que le dije que sí quería entrar conmigo, me dijo que sí. Estaba Jaime, que también me dijo que sí. Estaba Onésimo, que también me dijo que sí. Hice 5 coches y entré y dije, bueno, esto no puede ser así. O sea, no pueden decir que van a entrar a Puerto Nuevo, publicarlo en un medio de comunicación y resulta que van a entrar con 5 vehículos, 5 personas, o sea, estamos hablando de 25 vehículos, entramos de una hora y habían allí más de 200 vehículos, aquello ya no había organización. Me di cuenta de que eso estaba así. También le achaqué un poco el tema a que posiblemente era por la premura que había o porque estábamos prácticamente al inicio de un volcán. Pero pasado el tiempo nos fuimos dando cuenta de que había una plataforma de afectados de vivienda, había otra plataforma de afectados de agricultores, otra plataforma de vecinos, otra plataforma de asociaciones, en fin, había muchas plataformas y dijimos, bueno, pues estamos en todas, apoyamos en todas y colaboramos con todas. Pero veíamos que había Siria, había tranquilidad, había sí una salida, una pancarta, pero no habían acciones, digamos directamente, que pudieran resolver el problema que existía. Y entonces pues salió esta plataforma, Puerto Naos y La Bombilla, una plataforma que directamente fue a la médula del problema, es decir, somos afectados y tenemos derechos y no se puede ir contra de nuestros derechos, y menos en este momento que nosotros tenemos donde vivir y estamos intentando ir a algún punto donde hay otras personas que han perdido su vivienda y no pueden ir. O sea, ya somos muchos más los que no tenemos vivienda. Y a partir de ese momento, pues vamos a reunirnos y vamos a crear una plataforma, Puerto Nata. Y lo cierto, sin decir nada de lo demás, es que hemos hecho un recorrido mucho más largo en mucho menos tiempo que el resto de las plataformas y hoy hemos conseguido incluso que todas esas plataformas estén ya más unificadas, más unidas y que el criterio de la lucha sea prácticamente el mismo, que es un camino más judicial Cierto. porque nos han obligado a judicializar el problema que tenemos no solo nosotros, sino todos los que están afectados por el volcán. Precisamente en la última reunión de Revivir el Valle, yo le comentaba al presidente del Cabildo que yo escuchaba
construir carreteras, unificar proyectos, pero que yo no había oído en ningún momento el trabajar en equipo con los vecinos de Portonaos y La Bombilla, informarlos, preguntarnos sentados en una mesa qué plan, porque nosotros teníamos planes también, porque ellos piensan que sus científicos no es que sean los peores ni los mejores, pero hay otros científicos y a veces en la vida no siempre tenemos la razón, tenemos que oír otras opciones. Entonces nosotros hemos por activa y por pasiva dicho que ellos decían que sí, que nos reunimos en el mes de octubre. No. Usted sabe lo que se ha generado en este tiempo, y se lo dije yo, entre esta situación, entre ustedes y nosotros, que hemos tenido que ir por vía judicial. Si ustedes hubieran tenido en cuenta a los vecinos, que nunca los han tenido en cuenta, ni a la hora de caminar por sus calles en Portonaos y La Bombilla, a la hora de llevar a cabo sectorizaciones, jamás han hablado con nosotros, ni a través de las comunidades, para reunirnos y decir, vamos a trabajar en equipo, esto hay que solucionarlo. Y realmente es porque, como yo le decía al presidente del Cabildo de La Palma en esa reunión, es porque ustedes nunca han puesto un plan en la mesa donde pueden estar también sus científicos y los nuestros, porque en la vida hay muchos científicos, pero ellos no se han dado cuenta que dentro de ese comité con el que ellos cuentan, me gustaría puntualizar que ellos no tienen sino una persona que sea médico en el área de la salud. Y no están teniendo en cuenta, como una persona está en contra de lo que dicen los demás, no en contra. Nunca se ha dicho que no hay gases, pero todos sabemos, no hace falta ser especialista para saber que los gases de CO2 se concentran en las zonas más bajas. Ellos han tenido tiempo suficiente, en un año ahora casi, en diciembre, de llevar a cabo acciones, un plan estratégico entre ellos y nosotros para que esos gases empiecen a evacuarse desde la zona más baja hacia arriba. Porque también le decíamos en esa reunión que no entendíamos viviendas que están en un segundo piso, un tercero, un cuarto, ¿por qué no nos dejas entrar? ¿Que hay gases en el garaje? Normal. En mi casa habitual también hay. Pero tú no te has ocupado de hacer un plan estratégico en esa mesa de trabajo, ni con tus técnicos, ni con los vecinos, para llevar a cabo ese aireado y puesta de agua. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren trabajar? ¿Por qué no quieren trabajar con los vecinos? Porque quieren disponer de nuestras propiedades, nuestras calles y nuestra vida como ellos quieren. Y eso, lo que tenemos claro desde la plataforma Jaraco, es que no lo vamos a permitir. Lo sentimos, pero no. No. Ayer, por ejemplo, me invitaba a la consejera de emergencia, la señora Arroyo. Me gustaría que vinieran un día a sentarse en la mesa con los técnicos un lunes, y yo le dije, a mí me gustaría, yo voy a su reunión, pero a mí me gustaría que usted se sentara conmigo en mi casa, en Portonao, con un medidor, y comprobara que usted no me deja entrar en mi casa, y sus técnicos, que usted hace lo que le dicen sus técnicos, evidentemente, sin haber gases. Entonces, no están trabajando con nosotros. Nosotros ayer le dijimos que estábamos en un barco, pero que ellos iban por un lado y nosotros por el otro. Y en el barco donde estamos ahora es porque ellos no han querido trabajar con nosotros. Pues trabajaremos con ellos o sin ellos para recuperar nuestra vida en Portonaos y La Bombilla, eso lo tenemos claro. Pero que no hay voluntad para reunirse, eso es evidente. Bueno, con eso estás aclarando muchísimas cosas, Conchi, porque lo estás diciendo ampliamente. Hay una síntesis para todo eso. Ellos han hecho reuniones donde nunca han estado precisamente los que dan soluciones, que son los políticos. Ellos meten a su equipo, el PEVOLCA,
el Involca, los del IGN, los de Medio Ambiente, ellos los meten con nosotros, pero que son precisamente los que dan soluciones. Y lo has explicado muy bien, Conchi, no han querido reunirse nunca con nosotros. Convocaron una reunión en el Polideportivo Camilo León y resulta que no había ni siquiera un solo miembro que pudiera estar allí para defenderse como político y decir cuáles eran las alternativas que había que tomar. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen un equipo, en este caso de técnicos, que están preparados para decir lo que ellos les dicen que digan, que a veces no están con la realidad. Si ese equipo nosotros, que también lo tenemos, lo pusiésemos al frente, pues ellos tendrían que hablar. Y nosotros lo tenemos con nosotros y se expresan y dicen lo que hay y lo que no hay y hacen comprobaciones y ponen proyectos encima de la mesa. Ellos eso ni siquiera lo respetan. Solamente mandan a los demás a hablar, digan lo que tienen que decir y eso es lo que dicen, no cuentan con nosotros. Es inconcebible totalmente de que salgan 3 decretos de la forma que han salido 3 decretos. Eso es una locura como la copa un pino, cuando precisamente sale un decreto que ni siquiera lo publican. El segundo decreto publican el mismo que el primero, incluso con las fechas del primero que no fue publicado, cometiendo los mismos errores que ya habían cometido en el primero. Y cuando se dan cuenta, sacan un tercer decreto para corregir una serie de colores en el decreto, que era lo único que tenían que corregir, que ni siquiera son capaces de dar participación ciudadana. Lo hacen ellos de manera interna diciendo, y aquí queda cerrado Puerto Nao. Vamos a ver, si el mayor problema que tiene ahora mismo la isla de La Palma en la zona del valle es la habitabilidad, y son capaces de hacer las cosas por sí mismos sin contar con nada ni con nadie. Ellos no contaron ni con un solo vecino afectado por sus viviendas para ponerles un contenedor de aquello, una lata de sardinas y decirle, lo voy a meter aquí. No, primero los traen, los compran, los colocan y ahora te damos la llave. Pero ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Qué participación ciudadana o política con la ciudadanía ha habido ahí? Ninguna. Y Conchi lo ha dicho claramente, en ningún momento. Nosotros rompemos todos estos esquemas precisamente por eso, porque no podemos dejar nuestro futuro en manos de los políticos, y menos a 4 meses de las elecciones. Nuestro futuro tiene que estar en manos nuestras y tienen que ser permisivos o no permisivos. Cumplir con la legalidad, que es lo que queremos nosotros, y estamos cumpliendo. Un decreto de este tipo se sabe que no lo puede presentar un presidente del Cabildo. Usted va ahora a los medios que prohíben la entrada en Puerto Nao y le enseñan el decreto. Y anoche en la reunión le sacaron, a una pregunta precisamente de Conchi, le sacaron al presidente del Cabildo, ¿quién es el que manda la policía, la Guardia Civil con ese decreto? Y él dice, automáticamente dice, no, quien lo manda es la delegación del gobierno. O sea, tira la pelota, te la devuelven al otro lado, la del otro lado va para el otro lado y tú te quedas en el centro sin jugar. Y nosotros hemos preferido jugar, pero con la pelota, con abogados, al juzgado, con juicios, con dictámenes, con peticiones de daños patrimoniales, porque es lo que han hecho con nosotros, dañarnos vilmente. Y en un momento determinado se levanta de la reunión y se va cuando precisamente le aprieta la respuesta que le están haciendo. La verdad es que no hay respuesta. Como no hay respuesta, pues hay que desaparecer. Y la mejor manera es esa. ¿Cómo es posible que nos estén diciendo cotidianamente, que no se puede estar con más de 600 o 720 ppm? ¿Cuántos había anoche en donde estaban en la reunión? Llegaron hasta 4.000 ppm, pasaron por 4.290. 4.290. Entonces, ¿qué están ustedes haciendo en una reunión con 4.290 y diciendo que no se puede estar con más de 700? Eso es incongruencia total y absoluta. Quiere decir que ellos mismos están pecando de lo que están diciendo, se están contradiciendo. O sea, que yo era para haber muerto todos dentro del Benahorita. ¿Y dónde están los servicios de seguridad? Cuando precisamente la médico de emergencia está ahí dentro, que quiere salvar vidas, que no quiere que en Puerto Nao muera nadie. ¿Y cómo es posible que repitan grafías de un montón de tiempo con las mismas tórtolas, mandando a venir aquí a gente y diciéndoles aquí tienen su casa para que vuelvan? Nosotros no tenemos la nuestra, pero ¿de qué estamos hablando? Este es el disparate y el disloque más grande que hay. Eso es lo que no podemos ni consentir ni podemos permitir. Y es el momento de que ya tenemos que tomar alternativas. Y no son alternativas sencillas, no son en contra de nada ni de nadie, solo son exclusivamente en favor de cada uno de los ciudadanos de la isla, que tenemos con nosotros que ser los cabezas de turca
de tomar las alternativas para que el resto las tomen, pues lo seremos en su momento, no nos quedará otra alternativa, pero lo que no nos vamos es a quedar de brazos cruzados cuando sabemos perfectamente que están abusando de todos y cada uno de los desalojados de Puerto Nao y de La Bombilla. Trabajadores, bueno, esto lo ha dicho Conchi por activa y por pasiva, trabajadores sin mascarilla, sin careta, barriendo, limpiando, entrando en los edificios. ¿De qué estamos hablando? O sea, es decir, te ponen las cosas delante y encima creen que nos las tenemos que creer. Es un disloque, mucho cuidado. No solo hacemos nosotros la petición, es que ya hay muchos del grupo de ellos que están diciendo lo mismo. Continúa, Conchi, perdona la interrupción. No, no te importa. Mira, vamos a empezar por partes. Eh, También en esa reunión se le preguntó por eso. Lo que está claro es que no solamente nos apoyamos de ese médico y ese físico. Eh, Todos sabemos, cualquier persona que entienda, todos sabemos que los gases de CO2 hay que ayudar a que salgan. Lo que pasa es que si tú tienes una población sin agua y cerrada a cal y canto, ya me estás diciendo que tú lo que quieres es que esos gases, que no son letales, porque ya lo pudimos ver anoche en esa reunión, que con 4.200 y pico, como decía Luis, ni la saturación nos cambió, ni la tensión se nos bajó, que son síntomas, ni nos mareamos. Lo que sí es importante es algo que nos dijeron anoche. Si hay que airear y poner agua, ¿por qué no lo has hecho? Porque no quieres, ¿verdad? ¿Y por qué no quieres? Eso tenemos que ir respondiendo a las preguntas que nos hacemos. Eso es lo que proponemos. Y ir a vivir, yo le decía que yo puedo ir a vivir a mi casa. ¿Y qué haces con la planta baja? O usted coge, si como no ha hecho su trabajo, que ha sido empezar a airear de abajo hacia arriba, pues usted pone, sella el garaje y si no, era muy fácil. Y yo te lo explico. Si hubieran trabajado con los vecinos, codo a codo y juntos, como debe ser, con el pueblo y para el pueblo, hubiéramos ido edificio por edificio, igual que se están gastando dinero en formación ahora en otras personas, ¿por qué no formas a los vecinos? ¿Por qué no te gastas el dinero en el vecino que te puede ayudar? No hace falta. Nosotros hemos aprendido ya a calibrar un medidor, a, a programarlo cada cuánto tiempo tiene que medir. Entonces, no decimos de ir a vivir, pero yo quiero entrar en casa cuando yo quiera, no cuando tú me digas. Y si tienes que primero a edificio por edificio, esta semana vamos, el edificio A, vamos a poner el agua y airear las zonas más bajas, garaje y primera planta, estamos esta semana en este cometido, en el edificio A. La semana siguiente en el edificio B, la otra así relativamente. No es difícil, lo que pasa que no es compatible con lo que ellos quieren para los vecinos. Entonces, claro que hay que airear. Y otra cosa muy importante, es también un delito tener a una población sin agua. Me da igual que esa población no esté ahí. Entonces ahora nos comunicaron en esa reunión que claro, que ellos no ponen el agua porque hay un informe del área de salud de La Palma que aconseja. Entonces, desde la plataforma, y así ya doy una primicia, que lo hablaba con Luis antes, vamos a pedir al señor director del área de salud de La Palma ese informe que queremos ver, porque en ese informe estará el contenido de por qué no se nos pone agua. Entonces, vamos a pedirlo de buenas maneras, de forma oficial, y si no se nos da ese informe, porque según la consejera de emergencia, el área de salud de La Palma, dirección del área de salud de La Palma, es quien recomienda al cabildo que no se ponga el agua. Entonces, queremos ver el contenido, que nos explique el por qué, y si por vía normal, como hacen las personas civilizadas, no se nos da, pues entonces lo haremos a través de nuestro representante jurídico.
que cuando Me se voy al hace una baño. pregunta de ese tipo, ya el que hace la pregunta tiene dudas con la respuesta, con lo cual ya yo estoy despejando esas dudas porque sé que todos tienen dudas con esa respuesta. ¿Por qué? Porque realmente esa pregunta va encaminada a decir, hay sospechas de que hay intereses creados por detrás de todo esto. Pues sí, lo piensa el que hace la pregunta, el que responde y el que la escucha por primera vez. Y el que escucha la respuesta todavía se sigue haciendo la pregunta. Porque es total y absolutamente ilógico que en un sistema de vitalidad no haya agua. Eso es ilógico totalmente. Y máxime cuando ya los, hasta cierto punto, como decíamos al principio, científicos están diciendo que una de las soluciones es el agua, hay una duda de que no se quieren dar soluciones. Por tanto, tiene que haber algo por detrás de todo ese tipo de problemáticas de no poner el agua, de no dar soluciones. ¿Y qué es lo que piensan muchos? No lo sé. ¿Qué es lo que pienso yo? Casi seguro que lo que piensan muchos, que es que detrás de todo esto se está, hasta cierto punto, dando una zona catastrófica donde la aportación económica de Europa es fundamental y posiblemente por gestiones en otros lugares que no precisamente Puerto Nao y La Bombilla, que no ha habido gestión ninguna porque no se ha hecho nada, pues no se ha hecho la gestión tan bien hecha, ahora se quieran tapar esos agujeritos de alguna manera recibiendo de otro lado. Es una sospecha, no puedo decir que pueda ser cierta, pero algo tiene que haber para que esto esté como está y que nadie, absolutamente nadie, quiera tocar ese tema. Que cada vez que se intenta tocar, aquí todo el mundo sale corriendo. Esa es la diferencia y ese es mi pensamiento particular y creo que cada uno tendría que aportar lo que él piensa. Yo lo seguiré pensando porque dudas tengo y si no nos dejan entrar sabiendo que se puede, dudas seguiré teniendo. Hombre, yo siempre aplico la lógica aplastante. Vamos a ver, si a ti, gente que entiende que no somos nosotros, te dicen que una de las soluciones para que esos gases desaparezcan, por favor, que no es el único volcán que ha explotado, que nuestros antepasados han vivido con gases y se han ido a vivir y a esa zona y no ha pasado nada, que gases hay en todos lados. El gas CO2 es una excusa que ya se les acabó, ya se les disipó como el mismo gas. Lo que pasa es que ellos ahora tienen que mantener, es mi opinión, este teatro, porque todos sabemos que mientras haya una emergencia, recibimos, no el pueblo, recibimos subvenciones. Esa para empezar. Entonces, cuanto más dure esta emergencia, y, y sería lamentable que nos dejaran entrar porque si no, eso ya sería una composición total de que la emergencia ya no existe. Se están recibiendo subvenciones a muchos niveles. Es que, Si eso pasa, se es rompe la que alcancía. la alcancía se está llenando y la alcancía, dentro de la alcancía entra las desaladoras famosas, que yo siempre lo digo, que la isla de La Palma no necesita desaladoras y hay tres. ¿Qué necesidad? ¿Que podemos decir que una desaladora cuesta 9 millones de euros? ¿Estamos locos o qué? Que hay gente pasando hambre. Entonces, que no nos hagan bobos. Bueno, yo Y te considero lo que en un digo, momento determinado, al principio, cuando llegó la arena, cuando la parte de la lava no llegaba, cuando se rompieron los tubos, pues sí, las desaladoras eran necesarias. Y hasta que no se restablezca todo el sistema para poder recuperar la parte económica, es posible. Pero han echado la culpa a las desaladoras de ruido que no existen porque nos hemos quedado ahí por la noche y las desaladoras no se oyen. Infinidad de cosas. Pero ahora viene la controversia más grande. ¿Dónde están las desaladoras? ¿En Puerto Nao? ¿Qué tal es el tipo de agua que sacan las desaladoras en este momento? Mejores que muchas de escorrentías. ¿Y por qué no tenemos agua en Puerto Nao? claro, ahora las excusas es que se pueden romper las tuberías, que la presión, que no sé qué, que si hay gases letales. Hombre, es que tienen que seguir dando argumentos, pero a la situación que hemos llegado,
es porque ellos no han hecho su trabajo como tenían que hacerlo. La pregunta sería, ¿por qué entró Luis en su casa? Que es porque estaba en un hotel y lo llamaron de servicios sociales, que tenía que abandonar inmediatamente el hotel. ¿Dónde se va? ¿Debajo del puente o a la Plaza de España de los Llanos? Entonces se fue a su casa. No solamente se fue a su casa, tiene mediciones durante toda la noche y los gases que hay son totalmente valores normales porque no puede él estar en su casa. ¿Por qué? Respetando las zonas que a veces vayan sin motivo ninguno. Y la pregunta sería, ¿dónde estaban los que gestionan esta emergencia para defender a este vecino? ¿Dónde estaban? No, lo que hicieron es, una vez más, desde la delegación del gobierno, es mandarlo a detener y enviarlo directamente a un calabozo. Lo mandas directamente a un calabozo cuando tú has estado alertando a toda la población, no solamente de La Palma, sino a nivel nacional e internacional, que los gases que hay en Portonaos y La Bombilla son letales. ¿Por qué, ¿Por qué no lo llevaste a un centro de salud para hacerle una gasometría arterial? Porque a lo mejor este vecino pudo haber fallecido por tú no utilizar el protocolo que estás diciendo que hay que llevar, pero que no lo sigue. A él se le metió directamente 3 horas en un calabozo y no se le hizo ninguna prueba médica. Esto también es denunciable, para que lo sepan, no solamente para que lo sepan los que gestionan esta emergencia, el Cabildo de La Palma y su séquito, como yo le digo, sino también el cuerpo de la Guardia Civil que lo detuvo y lo tuvo en 3 horas en ese calabozo. Nunca nos muestran, nunca dice, siempre dicen la cantidad de CO2 que hay, pero nunca le muestran al propietario o al vecino eh, los valores que dan su medidor nunca lo muestran, se niegan. Entonces, ¿qué vamos a pensar? No sé, yo no conozco particularmente ningún caso. Si tú me dices que yo no puedo entrar en mi casa, y sí sé de vecinos que han entrado con los bomberos y los bomberos tampoco le muestran su medidor. Eso sí, hay un montón de casos y montones de casos en La Bombilla donde los vecinos han entrado en zonas. Bueno, el caso más reciente es cuando Jesús Calleja y Pedro Piqueras entraron y dijeron que habían 90.000 ppm en una zona que luego, cuando ellos se fueron, midió un vecino, que tenemos la foto con el día y la hora, y donde él dijo que habían 90.000 ppm, habían 756, lo que es lamentable que el resto de personal que salió en ese reportaje se preste a este juego de mentira, porque afirmo que es una mentira porque lo hemos visto, no porque nadie nos lo haya contado. A ver, yo tengo que decir al respecto que no es que lo haya dicho, es que lo sé. Porque primero ves las imágenes y no somos tontos. O sea, allí no hay una tórtola que tenga un ala que sea de 10 días o de 12 días. Aquello tiene meses que está muerto. Y no muerden, no mueren del dióxido. Mueren porque están encerradas en un garaje donde está todo trancado, absolutamente todo trancado, y han entrado en una trampa. Y no han comido, no mueren de otra cosa, porque encima no tienen piel, no tienen carne, no tienen nada, lo que tienen son huesos de la deshidratación que han tenido muertas de hambre. Esa es la realidad, esa es la cruda realidad, y las han mostrado en más de una oportunidad, y siempre en el mismo sitio, en el garaje del consejero de turismo del Cabildo de La Palma, donde han puesto un medidor grandísimo de 50 centímetros de alto, un medidor de 2 millones de euros por lo menos, y lo ponen encima de la tapa de una alcantarilla.
y luego cuando sacan la foto no se ve la alcantarilla, la foto está cortada justo por debajo. Claro, y los ppm que tiene son 1600, 1700. Todas estas cosas nos llevan precisamente a darnos cuenta de quiénes son nuestros enemigos, que dicen ser nuestros salvadores, y no hay otra. Resulta que lo que Conchi comentaba es cierto, o sea, en un garaje habían 94.000 ppm, y allí no había tórtolas muertas, allí no había pájaros, allí no había nada. Siempre están en el mismo sitio, y siempre son las mismas. Coño, eso es lamentable. Aquí hay algo que se está ocultando y que nos lo están ocultando, pero que sabemos que nuestra lucha llevará a descubrirlo. Molesta particularmente, y creo que al resto de vecinos, cuando un periodista no hace su trabajo. Y hacer tu trabajo es contar la realidad. Tú no puedes venir a una zona donde hay miles de vecinos excluidos y no darle la palabra a los vecinos. ¿Por qué? Porque al Cabildo no le interesaba que Callejas ni Piqueras nos diera la palabra, porque sabía que nosotros sí que no vamos a mentir. A Callejas le interesaba, y todos sabemos por qué, dar ese reportaje. La pregunta es, ¿por qué Calleja se acerca al cono del volcán? ¿Quién le da ese permiso? ¿Por qué Calleja puede entrar en Portonaos y La Bombilla? Y yo, que soy propietaria, y muchos que son propietarios de negocios y viviendas pueden entrar. ¿Qué se está haciendo aquí? Hombre, más claro el agua que no nos ponen. Para mí un periodista, lo primero es la imparcialidad, porque yo ya dije una vez y escribí un artículo que a lo mejor es bueno recordarte por los premios que te dan, pero también por ser honesto cuando das la noticia, no precisamente por ese garaje. Pudieron haber entrado con un vecino también, y que el vecino tuviera, como ellos midieron donde quisieron, también los vecinos pudimos haber dicho, pues mira Jesús, mira Pedrito, vamos a medir a mi casa para que veas que no hay gases. Y hubiéramos ido, pero no se nos dio la oportunidad porque, como dice Luis, no interesa. ¿Y por qué no interesa? Porque no interesa abrir Portonaos y La Bombilla, pero se va a terminar abriendo. Y eso, porque vamos a luchar, estamos en la lucha y seguiremos. Mira la casualidad de que cuando Calleja y Pedro Piqueras llegan a Puerto Nao, yo estoy en la puerta de entrada, sin QR, intentando entrar a mi casa. Intentando no, entrando a mi casa. Y yo veo que ellos llegan en un coche negro, Pedro Piqueras conduciendo, Calleja por el lado derecho, detrás de Calleja el de Involcan Pedro Hernández, y al otro lado el cámara. Hola, buenos días, buenas tal, y hacia adentro. Y a mí me están pidiendo el QR para entrar a mi casa. Y ellos van a la zona más peligrosa de Puerto Nao. Vamos a ver, ¿me molesta? No. Es que yo era el primero que tenía que decirles, pon los presos y llévatelos como te llevaste a Luis el día que entró a su casa. Esa era la teoría mía en ese momento que tenía que haber sucedido. Yo cogí mis cosas y me fui. Que lo voy a multar. Pues múntame, ¿qué quieres que te diga? Y yo entré a mi casa, es que no puedo dejar de entrar. ¿Por qué? Porque tengo que decirlo claramente de una vez por todas. No hay decreto, que es lo único que nos ha enseñado a nosotros algún medio digamos, de uniforme. Lo único que nos han enseñado es un decreto que está publicado donde dice se aconseja. Pero ¿quién eres tú para darme un consejo? Que me lo dé alguien que sepa de lo que está hablando. Tú eres un político que ni siquiera tienes nociones de lo que no has estudiado. Yo tampoco. Pero yo estoy asesorado. Tú también, sí, pero tú no me digas a mí lo que tengo que hacer. Que me lo diga quien realmente tiene que decírmelo. Y solo aconseja. Les pido que me lo enseñen y el decreto ese no dice nada. Pues he entrado en mi casa. Nosotros hemos entrado, y digo nosotros porque yo no entré solo, una noche a quedarnos y medir durante toda la noche en 22 viviendas distintas de Puerto Nao. No pasó ninguno de 500 ppm. ¿De qué nos están hablando? ¿Qué es lo que tenemos que sospechar? Lo tenemos constatado, lo tenemos confirmado. Se puede vivir sin agua. Imagínense ahora que abramos ventanas, porque de hecho esa noche no podíamos abrir las ventanas para que no se dieran cuenta, porque habían luces, cerramos las cortinas. Y estaba perfectamente toda la noche allí. Y salimos por la mañana sin problema ninguno. ¿Qué me tienen que decir? Eso es un abuso, no de autoridad, sino de poder. Y ese poder no lo tienen. Y los juzgados se lo van a demostrar.
por supuesto. No se puede ir en contra de los derechos fundamentales de los habitantes, de las personas. Y han ido en contra de los derechos fundamentales de las personas, sesgándole el ir a sus propias viviendas. Y eso lo han hecho a libre albedrío. No han contado con nada, ni con nadie, ni con juristas que los pudieran asesorar. Y digo que no han contado con juristas porque precisamente el delegado del gobierno es jurista. Yo no creo que tenga que saber todo sobre las leyes, pero es el mejor que las puede buscar para saber qué es lo que hay. Y si yo lo encontré, claro, eso él lo encuentra también. Así que él no es el que ha impuesto esa imposición. Que haya dado la orden en un momento determinado, sí, pero de resto, olvídese, esto es una pantomima de mucho cuidado. Los vulcanólogos muchas veces dicen una cosa cuando están reunidos y luego cuando se encuentran con los vecinos por la calle les dicen otras cosas. Y yo siempre digo cuando hablo que todas las cosas que por lo menos hablamos, tenemos pruebas, porque nosotros pueden que no estén no trabajando con nosotros, pero tontos no somos. Unos sabemos de unas cosas, otras de otras, y por necesidad hemos tenido que aprender. Pero creo que cuando hablamos de CO2, de este dióxido, evidentemente en la persona tiene unos efectos con los valores altísimos. Entonces, ellos no están recogiendo solamente la opinión de sus técnicos, sino hay que recoger también la de un médico. Y no precisamente puede ser la de Aldo, pero hay otros médicos que también dicen que esos 5, bueno, ya lo dice la legislación laboral, 5.000 ppm podemos estar expuestos. Por favor, si anoche habían 4.000 y pico en el Museo Arqueológico de Navarrita, el caso es prohibir, pero está claro, mira, una vecina cuando fueron a medir a su casa, la verdad que la actitud de las personas que van a medir, creo que la educación es algo que podemos tener carácter y podemos estar luchando por lo nuestro, pero la educación creo que tiene que estar presente. Entró en su casa a medir como si esa vecina no fuera la propietaria de esa casa. Esa situación me ocurre a mí y lo pongo en la puerta de la calle más rápido que volando, porque será técnico, pero esa es mi casa. Y le dijo que habían 5.000 ppm y entonces ella, claro, no le enseñó el medidor y ella le dijo que él le dijo que, claro, que 5.000, ella le dijo que 5.000 ppm en la legislación laboral podíamos estar expuestos 8 horas. Y él le dijo, laboral, ¿qué pasa? Que los trabajadores y los vecinos tenemos un corazón diferente, un sistema cardiovascular diferente, tenemos la saturación diferente. Venga, hombre, que se están portando, vamos, malamente, muy malamente. No, eso no se entiende. Porque primero, no tienen terreno para hacer las viviendas de los que han desaparecido, de las viviendas que han desaparecido con el volcán. Segundo, no han hablado ni siquiera con los propietarios para decirle qué es lo que quieren, qué es lo que no, cómo vivían, cómo no. Tercero, no tienen un estudio hecho de ya los que perdieron las viviendas en cómo hacérselas recuperar. Cuarto, ¿dónde van a hacer las viviendas si no tienen terreno? Posiblemente han hecho una programación urbanística para hacer un desarrollo turístico de toda la zona, desde Puerto Nao hasta el Charco Verde. Vamos a ver, ¿dónde chocan todas estas atropellos que nos están poniendo delante de las narices? Esto está chocando en todas partes. Eso es mentira desde el principio hasta el final. Claro. Ni están preparando viviendas, ni tienen presupuesto, ni tienen dinero, ni tienen nada. No han ayudado a los afectados, no han ayudado a los damnificados. Y van a decir que van a ayudar a los que ya tienen vivienda que se puede vivir. Mire, el tema es el que tiene que ser en su momento.
Ni 25 de diciembre, ni 31 de diciembre, ni 1 de enero. Los habitantes de Puerto Nao van a volver a Puerto Nao muy pronto. Porque desde que el decreto quede eliminado, nadie te puede prohibir. Y de hecho, hoy no hay nadie que pueda prohibir. Basándonos solo en jurisprudencia, no nos lo pueden prohibir. Yo voy a ser claro, allí se puede entrar y se ha demostrado infinidad de veces que no te lo pueden prohibir. Entonces, estamos todos sometidos a una presión de decir, jolín, me van a llevar preso. Que no te llevan preso, que no me llevan a ningún sitio, porque es mi casa, mi vivienda. Y está demostrado que a 2 metros de mi vivienda hay un montón de gente trabajando en las desaladoras. Ahí está demostrado que hay jardineros todos los días limpiando. Está demostrado que hay otros arreglando fontanería y no sé qué. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, los disparates pueden venir por donde quieran. El nombrar o intentar calificar la zona de Puerto Nao de zona catastrófica tiene su particularidad, ventaja económica para los políticos que necesitan en este momento cubrir esos gastos que tal vez están mal cubiertos. Todo lo que quieran. Si no se habilita Puerto Nao, ¿por qué estamos haciendo una vía de la Laguna a Las Norias en plan autopista con 4 vías? ¿Para la gente de dónde? Para Puerto Nao, ¿qué es lo que piensan hacer ellos cuando nos quitan a nosotros de allí? No solo los disparates pueden ser grandes, pero los que hay en este momento en la isla de La Palma son los más grandes del globo terráqueo. Eso no le entra a nadie en la cabeza. Pero mira, bueno, lo de la nos zona, toca escuchar y oír, no hay más. lo de la zona catastrófica, como lo de las casas que se van a construir, ellos necesitan sacar noticias todos los días. Tienen que estar en el candelero, pero no se dan cuenta que a veces cuando sacan una noticia hacen daño a la gente. Hacen daño a la gente que tiene sus casas en pie y quieren volver. La consejera de emergencia, la señora Arroyo, dijo que ella no había dicho nunca que se iba a declarar esa zona catastrófica. Sí, está grabado y lo dijo usted. Lo que pasa es que no se pueden decir las cosas y después desdecir. Entonces yo creo que, como decía y como dice Luis, y como yo le pregunté al presidente del Cabildo, la única persona que puede prohibir que yo entre en mi casa es un juez. Y como no hay ninguna orden judicial que me lo prohíba, yo iré a mi casa cuando yo quiera. Eso lo tengo claro. Y cuando un juez decida si puedo ir o no, pero que esté por escrito, y creo que con toda la información que hay, con toda la información, vídeos, informes que lleva en ese recurso contencioso administrativo para derogar ese decreto, creo que los jueces o el juez o la jueza, que son los encargados de descubrir la verdad y de ser justos, se darán cuenta que aquí, todo el que ha impedido entrar a los vecinos de Puerto Nao y La Bombilla, de alguna forma, los involucrados, tendrán que pagar un precio que no es ni más ni menos que el que nos han hecho pagar a nosotros disjustos en una lucha que no era necesaria, porque lo dijimos ayer, no era necesario esta lucha, era necesario sentarse y hablar y trabajar en equipo. No era necesario estar sometiendo a personas con 80 años ya a este tipo de camino judicial. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen alma, porque no tienen corazón y porque no les importamos un pimiento. Eso es lo que ocurre, como lo que ocurrió cuando un vecino les leyó un texto donde a mí me daría mucha vergüenza estar al frente de una corporación local y de una administración o de una institución. Mucha vergüenza, pero te aseguro que sentimos más vergüenza y más pena los que estábamos en el público que los que estaban allí. Y es lo que pienso y es lo que digo. Lo que ocurre aquí en La Palma con esta emergencia volcánica no ocurre en ninguna parte del mundo. Ya lo decía el señor Pulido, que en Sicilia, en Italia, hay personas viviendo con un semáforo amarillo, respetando, con sus medidores en sus casas, sin estas guerras, tan contentos y felices. Lo que pasa es que seguramente los políticos que gestionan esa emergencia volcánica no tendrán los mismos intereses económicos que los de La Palma.
vamos a pedirle pues responsabilidad, vamos a seguir pidiendo responsabilidades desde una plataforma que ha sido formada para eso y que espero que nos escuche, que no se nieguen a respondernos, porque siempre digo que el diálogo es importante, pero cuando no hay diálogo y no hay respuesta, hay que seguir el camino. Estamos hablando casi siempre y casi todo lo que estamos hablando es de daño material. Y tengo que decir que en este momento quien dice que se preocupa mucho por los vecinos, por las formas y por tal, que es médico y que tendría que preocuparse más por el daño personal que por el daño material, está olvidando el daño personal que estamos sufriendo no uno, sino la mayoría. Y personas de más edad que nosotros que todavía lo están pasando mucho peor que nosotros y están aguantando ese temporal. Ese daño sí que es irreversible. Y posiblemente por ahí es por donde nosotros tengamos que hacer la siguiente actuación, que será una sorpresa, casi seguro. Y que no será esa sola, segurísimo también. Gracias por el interés, por hacer que esto se escuche, que se oiga y que vayamos entre todos aclarando todo lo oscuro que nos lo han puesto los políticos desde el día 19 de septiembre del 21. Muchísimas gracias.